Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera las personas que me pueden escribir para saber si se escucha bien. Buenas tardes a todos. Quisiera pedirles de favor a las personas que siguen este en vivo, si podrían escribirme para saber si escuchan bien, si se escucha bien el audio. Es una transmisión en vivo y obviamente podemos tener algunos defectos en cuanto a la transmisión. No sé si alguien me puede hacer el favor de revisar esa situación, de comentar. El día de hoy, ¿cómo está Mari? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es de la viudez. Hay 1000 casos, muchas gracias, mil casos distintos respecto a esa pensión. Son casos que hemos tenido algunos en la oficina, algunos otros que se han resuelto por la corte, por algunos tribunales respecto a la pensión de viudez y los derechos que genera obviamente la pensión a los quienes, muy bien José, a quienes serían los beneficiarios. Hay una parte muy clara en la Ley Federal de Trabajo que establece eh, quiénes serían los beneficiarios de los derechos a tener derecho a una pensión de viudez, tanto hombre como mujer. Entonces ha habido un número grande en los últimos años de asuntos, de expedientes en los cuales inclusive el hombre no ha tenido mayores conquistas como tal, pero eh, sí ha venido resolviendo los tribunales, reconociéndole los derechos que tienen los hombres para tener o para recibir esa pensión de viudez por los derechos que haya dejado su extinta esposa. Es decir, que en la mayoría de las legislaciones o inclusive algunos contratos colectivos se encontraban establecidos ciertos criterios que le pedían mayores requisitos a los hombres. Y esos mayores requisitos, pues obviamente a través del tiempo en que se han ido resolviendo, pues los tribunales han estado estableciendo que son inconstitucionales cuando para la mujer se le piden algunos requisitos y para el hombre se le piden mayores requisitos. Esa es una cuestión ya común en lo que podemos ver en las jurisprudencias, en las sentencias, en donde pues, se trata de tener una igualdad de derechos, tanto hombre como mujer, como lo establece la Constitución. Bueno, pues son 20 personas, yo creo que podemos comenzar con la charla. La pensión de viudez, hay cada una de las legislaciones, tanto la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE-León, la ley inclusive de los estados, de los municipios, cada uno de esas legislaciones contraen o contemplan un capítulo de este tipo de pensión. La pensión de viudez se genera por los derechos laborales que tuvo cuando en vida reunió la persona que pues, fallece y estos derechos le quedan a la viuda o al viudo, dependiendo. Coyo Estrella. Buenas tardes. ¿Cuántas hojas son de contrato que vamos a firmar para iniciar el trámite de incremento de pensión? Eso ahorita se lo responden, Coyo. Ahorita no tardan en ponerse de acuerdo con usted. Miren, bueno, ¿cuándo se puede otorgar la pensión de viudez? Pues bueno,
La pensión de viudez se otorga a la viuda o al viudo, dependiendo pues, obviamente la muerte, y o a la concubina. Establece la ley la concubina, no dice concubino, pero podríamos inclusive tratar de hacer una interpretación pues, bajo el derecho de igualdad, porque tendrían derecho los concubinos, de los asegurados o los pensionados. Esta situación de los asegurados o los pensionados, pues obviamente es importante porque dependiendo si una persona no estaba bajo un régimen de seguridad social como es el seguro social, pues obviamente no tendría el derecho a una pensión de viudez. Pero si esta persona estaba trabajando y muere por un accidente de trabajo, le corresponde la pensión de viudez inmediata a la esposa o a la concubina. Sería el mismo supuesto para, si en el caso de fallecer de la esposa, le correspondería al esposo, yo estoy seguro que al concubino de igual manera. Estos son de esos tipos de casos en los cuales nosotros, ahorita comentamos, pues ha estado a golpe o a martillo de sentencias permeando porque obviamente hay una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Bueno, a las personas que tengan, a los asegurados o a los pensionados, si el pensionado muere, es decir, si hay una persona que tiene una pensión de cesantía, vejez, si esta persona muere, le corresponde el derecho a la viuda igualmente, así como si muere de manera súbita o muere y por alguna causa de enfermedad y ya tiene los requisitos para la pensión, por son los derechos de la pensión de vida, por la muerte, le corresponden los derechos obviamente a la esposa o a la concubina. Aquí hay una limitante, el artículo 152 de la ley del Seguro Social establece que la pensión de viudez tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o a falta de esposa, perdón, el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte. Bueno, este es un asunto en los cuales, si bien a la viuda no tendríamos como muchas dudas respecto a que si tienen o no tienen el derecho, pero ¿qué pasa en la práctica normal? Que se muere la persona y no vivía con la esposa, ya vivía con una persona que puede ser desde hace mucho tiempo o hacía poco tiempo. Entonces esas situaciones generan un problema porque va la concubina al instituto a pedir los derechos y aparte pues va la esposa. Entonces esto es común, nos ha tocado muchas veces y en este tipo de asuntos pues lo que tiene un derecho de preferencia es la esposa, por la formalidad que tiene lo que significa el acto solemne del matrimonio. Entonces, en este supuesto, el instituto lo que hace es pues, concederle la pensión de viudez a la esposa. ¿Qué pasa si hay dos esposas? Porque nos ha tocado también que la persona se casó, pero no se divorcia y luego deja a su familia, se vuelve a contraer nupcias y se vuelve a casar. Entonces, hay dos actas de matrimonio. Lo que nosotros hemos visto en la práctica, en la manera que se resuelve, inclusive algunos criterios de los tribunales nos dicen que las dos actas de matrimonio tienen validez. Si bien nosotros podemos pensar cómo va a tener validez las dos, pues no es que vivieran con las dos al mismo tiempo, o quién sabe. Lo que sí podemos concluir es que se casó dos veces, que hizo ese acto dos veces, acto administrativo, por lo tanto se les pide un acta por parte del registro civil, y con esa acta lo que hace es que van al seguro las dos y van a la institución y pues obviamente a alguien se le tiene que pagar. Se le paga por lo general a quien va primero. Hay un supuesto, hay un principio de derecho que es primero en tiempo, primero en derecho. Entonces la persona que va primero se le paga. Ahora, ¿qué pasa cuando se le paga a esta persona? Luego la otra, que tal vez fue la última persona con la que vivió, o al revés, y tal vez esta fue la primera que en la que... Entonces, lo que ha dicho el tribunal en varios de los asuntos que hemos traído es que las dos actas tienen validez y lo que se necesita hacer es primero que un juez civil, que es el juez competente, determine cuál de las dos no tiene esa validez, porque el juez podría decir que es un acto nulo porque es un requisito para poder contraer nupcias no estar casado. Entonces, si esa persona no cumplía con ese requisito, pues obviamente no debió haberse casado por segunda ocasión.
Pero para poder anular esa acta o que el juez determine que esa acta no tiene validez o que va a dejar de tener validez, tiene que hacerse un procedimiento judicial ante el juez civil, primero, juez familiar, para poder determinar pues, cuál acta subsistiría. Y con esa acta, más bien, en dado caso que la persona que hubiera pedido la viudez fuera la persona que hubiera contraído nupcias de manera posterior, pues obviamente esa acta el juez tendría que declararla nula porque no habría tenido ese requisito de no estar casado para poder casarse, ¿verdad? No estar casado previamente con otra persona para poder contraer nupcias. Entonces este supuesto lo ha resuelto de esta manera, no obstante que nosotros podríamos entender que si la persona, el pensionado o el trabajador, pues obviamente se separa y se vuelve a casar es porque tiene la intención de pues formalizar con su nueva pareja. Sin embargo, pues no lo hace bien, no lo hace de manera jurídicamente correcta y esto puede generar o perjudicar pues obviamente a la viuda de facto, a la persona con la que haya vivido sus últimos 5 años. ¿Qué pasa si esta persona no se casó? Si esta persona no se casó, correspondería el derecho, como la ley lo dice en el 152, a la persona que hubiera vivido con él durante los últimos 5 años o hubiera engendrado hijos. Entonces esta parte es la concubina. En la ley del Seguro Social establece un término de 5 años para que esto suceda y o teniendo hijos y teniendo hijos solamente se acreditaría, se presumiría que efectivamente pues ella es la concubina. Aquí hay una situación importante, ¿por qué? Porque los hijos, la Constitución lo ha resuelto varios tribunales en los cuales dicen, bueno, si no están casados, ¿por qué le tengo que dar la pensión si la concubina, pues a lo mejor no vivían juntos o a lo mejor con nada más tuvo un hijo pero lo que dice el tribunal, bueno, es que la ley ampara, la Constitución ampara a una persona y protege a la familia, a la seguridad social familiar, por lo tanto, al demostrarse que tiene el trabajador un hijo con esa persona que es su concubina, entonces se acredita el supuesto que está establecido en la ley y por eso te da entrada a que esa persona pueda recibir la pensión porque tiene un hijo o tuvo descendencia con la persona que ya falleció. Entonces, no, ahí ya no es una cuestión de tiempo de los 5 años como establece en el supuesto de la concubina, porque la concubina sí se tendría que acreditar que efectivamente fue dependiente económica de esta persona durante los últimos 5 años que vivieron juntos. Y al tener hijos, pues prácticamente si tuvo un hijo pues, en un año, en teoría debería de ser, entonces pues, obviamente sería menor a esos 5 años. Entonces esas dos reglas no están contrapuestas, esas dos reglas pueden subsistir entre sí. Entonces tenemos esa diferencia. Prácticamente la diferencia sobre la concubina y el cónyuge es que la persona contrae nupcias a través de un acto solemne, que es el matrimonio. La concubina es la mujer con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o con la que hubiera tenido hijos. Esta es la parte que he explicado respecto a lo del concubinato y respecto a la diferencia con la viudez. La viudez es solamente la cuestión de la formalidad del acto solemne llamado matrimonio. ¿Cuándo se cobra o cuándo se tramita? Pues inmediatamente que las personas terminan, inmediatamente que las personas fallecen, pues obviamente hay que hacer ese trámite administrativo. Hay que ir a la subdelegación, se presentan las actas, o sea, hay que ir a lista, hay que ir al listillón, y ahorita inclusive están recibiendo esos documentos a través en vía electrónica. Entonces, bueno, esa parte es inclusive una parte administrativa, no es tan compleja y hay que realizarlo. El problema se da porque inclusive ha sucedido que nos dicen, oye, yo ya tengo la pensión y que me la detiene el instituto, me deja de pagar y sale que hay otro trámite donde se concedieron pues la pensión o que hay dos personas que tienen ese mismo derecho. ¿Qué pasa también cuando tiene más de una concubina? Porque la regla establece que si la persona tiene más de una concubina, más bien, si hay más concubinas, más de una, no se paga la pensión, se elimina el derecho, se restringe.
Bueno, esta parte podríamos decir, bueno, ¿por qué no se divide? Pero la realidad es que es una cuestión de facto difícil. ¿Por qué? Porque la seguridad social abarca más cosas. La seguridad social abarca, no estamos hablando respecto a la pensión de concubinato, que obviamente pues, es los derechos de la persona quien vivió con el trabajador o con el asegurado durante sus últimos años. Pero si tuvo varias, o si varias se quedan con ese derecho, la ley dice que no se le dará a ninguna. Aquí una situación que podríamos decir, de ese 100% le damos una parte a cada persona, ¿no? Pero no es costeable financieramente para el instituto porque también el instituto tiene que se otorgan pensiones completas. Entonces la pensión no solamente abarca una cuestión económica onerosa, sino que la pensión abarca también la atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria. Y esa parte tendría que dársela a las dos, entonces ya ahí es una cuestión de dineros. Entonces podríamos decir, bueno, pues qué tendría de problema, pero financieramente también se tiene que ver la parte del IMSS, del instituto, por eso se fijó esa regla. Inclusive han estado algunos tribunales resolviendo que no es inconstitucional, que esa parte de la restricción pues es una regla y esa regla es a través de sistemas financieros y pues obviamente por eso es esa regla. No nada más hablamos del dinero, sino hablamos de todo lo demás que abarca la seguridad social. Bueno, eh, no viola el derecho a los artículos ni al primero ni al cuarto de la Constitución. Eso es lo que establecen prácticamente. Bueno, ¿qué es lo que sí se le tendría que pagar a la viuda o a la concubina? Pues se le tendría que pagar el fondo de ahorro, o se le tendría que pagar todo lo que se le debería al trabajador. Es decir, al momento que se hace la pensión de viudez, se va a acreditar el parentesco. El parentesco, pues obviamente como la esposa. Si yo fallezco, mi esposa vendrá con sus actas, la acta de función, la acta de matrimonio, pues obviamente no va a tener ninguna nota marginal. Al momento de presentarla, pues se inicia el trámite administrativo y le corresponderán los mismos derechos que yo tendría en mi afore, por los derechos que yo tengo en mi cuenta de SAR 92, Vivienda 92, SAR 92, Vivienda 97 y Retiro 92, Retiro 97. Esa parte se le va a dar a la viuda de manera completa. Lo que es lo que no se le va a dar a la viuda, la cuestión de cesantía, vejez, cuotas sociales, eso pasan para financiar su pensión de por vida. Si es ley anterior, si es ley nueva, ley del 97, lo que se le va a pagar es pues, la pensión en términos del 30% del lo que establece la FORE. No le van a pagar cesantía, vejez y cuota social, porque pues eso también lo requiere, lo toma la FORE, tampoco se le va a pagar en ese supuesto vivienda, vivienda 92. Entonces, en ese supuesto, pues a la viudez, a la viuda y a la concubina se les da exactamente lo mismo, se le pasa los mismos derechos que tenía el trabajador, pues obviamente los va a tener la viuda. ¿Cuánto se les va a pagar? Bueno, el porcentaje, si es una pensión si la persona que falleció es un pensionado por cesantía o vejez, se les va a dar el 90% de ese importe. Es decir, si yo gano 100, 90. Así de sencillo, esa es la tabulación en la cual se le va a dar en la resolución de pensión y ese importe es para la viuda y para la concubina, es lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona tenía aparte hijos? Entonces, con la pensión de viudez, dependiendo de la pensión, hubo un asunto en el cual se tenían dos resoluciones en el mismo, hace el instituto dos convenios y tiene la viuda y tiene al representante de un hijo. Entonces, se hacen dos convenios y el monto de la pensión sube, pues obviamente sería 20% del hijo más el 90% de la viuda, pues da 110. Pero la pensión no puede ser superior al 90%, entonces como un 100%. Entonces, ¿qué es lo que se decidió por parte del tribunal? Que se tienen que ajustar al porcentaje en la medida del porcentaje tanto de la viuda como tanto del huérfano, se tiene que ajustar para que no rebase de ese 100%. Entonces, tiene que haber ese tipo de ajustes. Tuvimos otro asunto también donde era la viuda y tenía 3 hijos, sale la resolución, pero en ese inter estaba la esposa encinta,
entonces no se había contemplado un cuarto hijo, entonces podía haber tenido inclusive trillizos, pero la pensión tiene que estar, no puedes exceder de ese 100%, entonces pues, forzosamente, aunque si tú le contaras en derechos 20% de cada uno de los hijos, más el 90%, más otro 20%, no se puede, no serían sumados de esa manera, sino que todo tiene que estar dentro del mismo porcentaje, porque así lo establece la ley del Seguro Social, no puede ser superior a esa parte. Eh, ¿Cuándo tiene derecho para demandar la viuda? Bueno, siempre, es un derecho imprescriptible, ella tiene derecho de los derechos obviamente de su extinto marido, entonces ella podría demandar hoy, ¿por qué? Porque falleció el año pasado, en 2 años, ¿por qué? Porque aunque se haya fallecido en aquel tiempo, yo tengo el derecho ahorita, lo voy a tener mañana, lo voy a tener pasado, eso es tracto sucesivo, siempre va a tener ese derecho vigente. ¿Cuánto es lo que le van a dar? Porque esa es la parte que sí puede prescribir. Bueno, prescriben un año todas las acciones en cuanto a las acciones laborales en términos del 516 o en el 279 de la ley del Seguro Social, entonces va a prescribir todo en un año. Es decir, lo que le vayan a pagar no va a ser desde el 2015, digamos que falleció en el 2015, sino que si yo presenté mi documento, mi demanda hoy, va a ser un año atrás de la fecha de la presentación de la demanda, si es que el instituto se defiende y opone esa excepción, que es la excepción de prescripción. Entonces, pero el derecho que tiene la viuda para demandar eso no prescribiría. Ese es un derecho como los derechos de las pensiones, que son de momento a momento, son de tracto sucesivo. Había también un montón de asuntos en los cuales la cuestión de libre de matrimonio, había un asunto en el cual la persona fue concubina y después se casó, pero para después de casarse marca un término de 5 años, porque no tuvo hijos. Pero el tribunal lo resolvió de la manera de que, pues, si bien habían sido concubinos durante un cierto tiempo, pero al momento de estar casados, aunque se haya fallecido al día siguiente de que estuvieron casados, ya se había generado ese derecho. ¿Por qué? Porque se tendría que también contemplar el tiempo que fueron concubinos y luego pues obviamente terminó al momento de la culminación del acto solemne que es el matrimonio, aunque únicamente se hayan casado con ese fin, porque esa persona obviamente se casa y a los días muere. Entonces, lo que sí se pudo justificar en ese supuesto fue que la persona desde hacía más de 3 4 años había vivido en concubinato con esta persona y de esa manera es en la cual le conceden el derecho. Porque hay obviamente una limitante que no podría ser que tú vayas a contraer nupcias porque ya estás muy enfermo y bueno, pues te mueres al mes y en ese caso que ya vas a tener o ya generaste esos derechos con la concubina. Para eso están esas reglas establecidas para poder para no hacer un tipo de pues, un fraude a la ley porque no es el fin de la norma. La norma es que la persona que habrá vivido habrán vivido juntos, habrán vivido en concubinato, si están libres de matrimonio, pues obviamente sería la cuestión del concubinato. Si no están libres de matrimonio, el derecho se le sigue dando a la esposa. Es un derecho preferente. Y ese derecho preferente, pues es el acto solemne. Se entendería que la persona, podríamos presumir que la manera en la cual la sociedad quiso reglamentar la cuestión de las familias y los derechos de seguridad social para ellas, está establecido que el matrimonio como acto solemne hay que cuidarlo y hay que cuidar todo lo que deviene de él, que es la familia. Entonces, por lo tanto, la esposa por eso tiene un derecho preferente sobre la concubina. Esta es una cuestión compleja porque podríamos pensar que pues por algo ya no vive con la esposa, por algo ya está con otra persona viviendo en concubinato. Sin embargo, la ley es clara respecto a esa preferencia y lo que establece la teoría es que se cuida el derecho a la familia, el derecho que ya está consagrado con el matrimonio. Bueno, esto es algo que no es tan complejo para poder nosotros entender respecto al concubinato, pero hay otras normas, por decir, la ley del Isteleón aquí marca una desventaja para el hombre, inclusive hay unas leyes, como creo que el contrato colectivo de petróleos mexicanos no establece, una viudez. Entonces, esa viudez
sería restrictiva de derechos si le pide más o mayores cosas al hombre que a la mujer. Por decir, aquí en el Listeleón se pide, inclusive con la ley reformada, la del Bronco, la última, aquí se pide que haya una dependencia económica. Cuando el concubino, cuando la concubina no se le pide ese requisito. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que lo que necesitaríamos nosotros es decir que es inconstitucional porque se me estaría vulnerando mi derecho de la igualdad, porque tanto los hombres como las mujeres pues tenemos los mismos derechos, hay una igualdad de derechos, por lo tanto no me puedes pedir más requisitos que los que le pides a la mujer. Es una situación que inclusive en las cortes internacionales se ha establecido que perpetúa un estereotipo de género. ¿Por qué? Porque quiere decir que la norma, la ley, los legisladores protegen más a las mujeres por una cierta debilidad o por una cierta, porque trabajan en su casa, porque asean, y esa parte es completamente cierta, solamente que no podríamos seguir pensando en que eso esté justificado. Lo que tendremos que ir haciendo como sociedad, como país, es generar las condiciones pues, para que no trabaje más la mujer, no recompensarla porque trabaja más, la visión es distinta. Lo que yo tengo que poner es trabajar al hombre más en las cuestiones de casa, en las cuestiones de familiares, con igualdad de derechos, con igualdad de obligaciones y no darle un beneficio, tal vez un beneficio a la mujer porque le fregó más o porque trabajó más. Esa es una cuestión que nosotros consideramos que se está leyendo mal por los tribunales porque no debería ser así. Lo que sí debería ser así es que si hay una igualdad, no se le pide más requisitos por ser hombre al hombre, porque necesita tener una dependencia económica para poder obtener la pensión, y a la mujer hay que darle, bajo esos mismos requisitos, no hay que pedirle más ni menos, sino que como lo está, pero hay que exigirle más al hombre para que en las cuestiones con campañas, para que el hombre realice las actividades familiares y domésticas de casa que no hacemos. Entonces esa parte se ha declarado en algunos lugares inconstitucional, por lo tanto el viudo y la viuda deben ser iguales, no se les debe de pedir mayores requisitos, no se les debe pedir más tiempo trabajando, no se les puede pedir una dependencia económica o tener un grado de incapacidad, como lo establecía la ley. También establecía que al viudo hombre se le iba a pagar esa pensión siempre y cuando tuviera una gran incapacidad y sea dependiente económico. Bueno, pues no es precisamente de lo que se trata la pensión de viudez. Las asignaciones familiares, la ayuda de asistencia, tienen que ser parte también de la pensión de viudez, es decir, por los hijos se paga un porcentaje y en dado caso no haber hijos, al ascendente. Hubo también un asunto en el cual había lo mismo, un cruce de derechos, porque había una persona, unos ascendentes, se había hecho un convenio, tanto con el IMSS se había hecho un convenio del IMSS con la viuda y el IMSS con el ascendente. Entonces los dos tenían un derecho, es decir, los padres era un concubinato y un ascendente. Entonces la contienda era cuál es el derecho preferente, si es la viuda o los papás. Nosotros podríamos decir, bueno, bajo el método de exclusión, la ley dice y es clara que a la falta de viuda, a la falta de esposa, se le dará a los hijos o a los padres. Entonces aparte, ya genera una exclusión y el derecho es preferente sobre la viuda, y también es lógico y concuerda con el sistema porque es un derecho de preferencia sobre la familia. Entonces, pues, al cuidar a la viuda, cuidas pues, obviamente porque se queda desprotegida, porque si bajo los dogmas del país, a la mujer, pues la mujer es la que trabaja y se queda en casa. Por eso es tan importante la viudez. En un asunto en Petróleos Mexicanos se declaró inconstitucional el contrato colectivo porque no contemplaba la viudez, es decir, establece una regla mínima, dice, la regla mínima son los requisitos, la seguridad social, y bajo la seguridad social está la viudez. Tu contrato colectivo no contempla un supuesto de viudez, y al no contemplar un supuesto de viudez no tiene ni siquiera los mínimos para poder garantizar el derecho a la seguridad social para la viuda. ¿Por qué? Porque quien fallece sería el jubilado, el pensionado, el jubilado de petróleos, pero esta persona al momento de fallecer no le corresponde nada a la viuda.
Entonces la viuda se queda desamparada, se quedará sin dinero, sin nada, sin atención médica, clínica, farmacéutica, sin nada, sin recursos. Y esa parte es lo que declaró la Corte Inconstitucional, esa parte del contrato colectivo. De hecho, es una sentencia muy progresista, porque efectivamente, aunque el contrato colectivo sea en la voluntad de las partes, tanto del patrón como un sindicato, y si ellos no se pusieron de acuerdo y no establecieron una pensión de viudez, la Corte dijo, no menos es que no haya, que si no pensaron en ese supuesto, tú tienes que garantizar como mínimo, tienes que garantizar el derecho a la viudez. Y obviamente yo estaría de acuerdo con esa resolución, porque efectivamente si una persona que es pensionada fallece y obviamente quedaría la viuda, bueno, de existir la viuda, ¿cómo se va a mantener la viuda si ha sido la pareja del pensionado? Pues obviamente entendemos pensionado una persona que por el gran número de casos en proporción sería pues una persona mayor de 60 años, una persona pues, que obviamente trabajó toda su vida y su esposa lo acompañó, pero en ese supuesto de muerte la esposa quedaría desamparada, por lo tanto sería un tema complicado. Y ya lo resolvió la Corte, estableció eso. Si la persona pensionada muere y no se casó y no tiene hijos, se le puede dar a la mamá, si esa es la ascendencia. Ese sería de esa manera se abre una relación, no es una cuestión de acreedores como tal, pero sí en derechos preferentes sería viuda, hijos, padres. ¿Cuánto tiempo se tarda, o dependientes económicos? ¿Cuánto tiempo se tarda el trámite de la pensión de la persona que está haciendo el trámite y cuando se fallece, ahora se tiene que hacer un trámite de pensión? Bueno, depende, por decir, si la persona, Rosa, si la persona tenía un juicio, si esta persona fallece, entonces hay una sustitución procesal. La sustitución procesal viene la persona, pues la viuda, y sustituye los derechos a la persona que falleció. Si es un otorgamiento de pensión, entonces en el momento que salga el laudo, que será cuando se le reconocerán sus derechos, en ese momento es cuando la persona, pues ahora sí la viuda, va a poder cobrar lo que le debían a su marido, porque ahorita estaríamos en los derechos del marido extinto. Una vez que se cobre esos derechos, obviamente sale un laudo donde efectivamente se le reconoce una pensión de viudez, perdón, de vejez o de cesantía, pero ya murió, topan la fecha de la muerte. No obstante, al momento que tengamos un laudo que condene, ahí se le genera ahora el derecho a la vida para pedirlo administrativamente. Si el instituto no se lo da administrativamente, pues tendremos que hacer otra vez la demanda, pero con un laudo, pues ya es llevar el documento y le tendrían que dar inclusive un retroactivo a partir de la fecha en la cual se condenó, bueno, a partir de la fecha en la cual se le habrá generado el derecho, porque ella nunca habrá dejado de perder su derecho, porque siempre estuvo peleando, entonces se le pagará completo, nada más que a partir de la muerte en delante, una vez generado el derecho con el laudo, se le pagará su pensión de viudez. Ese sería el importe que le fueran a pagar al extinto marido, el 90%, en dado caso que sea de viudez de esa manera. Saludos, Jesús. Muy bien, pues Alma, cualquier cosa, nosotros estamos muy cerquita de Coahuila, podemos nosotros ayudarlos en lo que ustedes necesitan. Ok, Alma, ¿puedo demandar a los hijos de mi pareja para que me faciliten el certificado de defunción de la esposa de mi pareja? ¿Puedo demandar a los hijos de mi pareja para que me faciliten el certificado de defunción de la esposa de mi pareja? Pues si esos son documentos públicos, esos deben estar en registro civil. Alma, no creo que haya necesidad de mandar a nadie. Esa parte hay que irla a buscar administrativamente. Si son certificados de función, pues hay un acta de función. Esos documentos sería buscarlos en el registro civil. Juan Ruiz Ledesma, si estás casado y pensionado, la pensión pasa automáticamente a la esposa. Si estás casado y pensionado, ok. Don Juan, no. La pensión, si estás casado y pensionado y fallece, ahí sí pasa al 90% a la esposa. Tiene que haber esas dos condiciones. Si está casado, se divorcia y fallece, no le corresponderían los derechos a la esposa, porque ya se habrá divorciado. Le podrían corresponder a la concubina siempre y cuando pase el término que les dije hace un momento. En caso de que no haya esposa, no padres, algún hermano o sobrino puede reclamar. Habría que ver quién es el dependiente económico más cercano.
dependiente económico se tiene que demostrar, y pues obviamente para que seas dependiente económico pues tiene que haber una cuestión que genere esa dependencia. Habría que ver y aquí habría que revisar con detenimiento la situación en lo particular. Ángeles, a mi esposo no le entregaron su Afore e Infonavit, tenía pensión por incapacidad permanente, ¿lo puedo reclamar como vida? Claro. Hay que ver, bueno, a mi esposo no le entregaron su Afore e Infonavit, tenía pensión por incapacidad. Bueno, mire, si tenía, yo le estoy entendiendo que ya habrá fallecido. Si tenía, usted tiene el derecho para poder pelear esa pensión de viudez y tendría que ver, una incapacidad permanente no es una, no es una de vejez o una cesantía o una invalidez. Una incapacidad permanente significa que tuvo una disminución orgánico-funcional de algún miembro de su cuerpo o algún accidente o alguna enfermedad profesional. Esto quiere decir que se le paga un porcentaje. Si ese porcentaje es superior a un 30%, pues se le va a dar hasta que fallezca, pero habría que ver qué porcentaje tiene. Este porcentaje no le genera, digamos que en automático, un derecho a usted inmediato. Es decir, si es un 30%, un 35%, un 40%, pues hasta que tenga los 60 años, porque esa incapacidad le genera un pago por ese porcentaje, pero puede seguir trabajando. Y como puede seguir trabajando su esposo, entonces pues puede seguir generando hasta que tenga los 60 o 65 años. Hasta en ese momento, 60 años o más, y que ya no esté laborando, se le puede dar lo que correspondería a lo que se tendría en las subcuentas, tanto de vivienda de retiro o de Infonavit 97. ¿Por qué? Porque con una disminución orgánico-funcional no significa que no va a trabajar, significa que tiene una incapacidad, que le van a pagar por ese accidente de trabajo, es una indemnización, pero puede seguir laborando porque pues, le tendrá la oportunidad de trabajar haciendo otra actividad y no es incompatible una pensión de cesantía o vejez con una incapacidad parcial permanente, una incapacidad parcial permanente, la total posible incapacita. Esa parte es la que usted tiene que ver. También tendría que esperar. Si fallece, entonces sí podría usted reclamar lo que se encuentra en el Afore. No está asentado. Alma, Alma, usted me preguntó. Bueno, esa parte, si no está sentado todavía, habría que esperar. La realidad es que el registro civil lo va a registrar. Esa parte la tiene que registrar. O sea, no es que no se va a quedar, se va a quedar en el limbo. ¿Eh? Se va a registrar y se puede tardar, pues ahorita con la pandemia, con lo que estamos viendo, pues las autoridades están cerradas, están la mitad, un 50% trabajando, y esa es una cuestión que es lógica, pero se va a registrar, que no le quepa duda, salvo que pase una cuestión extraordinaria. Le vamos a pedir su información como quiera, Alma, para que nos explique a detalle y poderla ayudar, porque si el asunto, o sea, si ya tiene años y no encuentra el registro, bueno, algo sucede. Ahí sí podríamos buscarla de otra manera. Ángeles Rodríguez. Ok, Ángeles, tiene 67 años. Bueno, pues en teoría ya debería o sea, se lo tendrían que devolver lo que se encuentra ahí en la FORE. Una cuestión es la incapacidad parcial permanente, otra cuestión es que usted pida en este caso sería vejez. Si le dicen la vejez, oye, ¿sabes qué? No tienes derecho, aquí está la resolución de pensión. Y si usted dice, sí, bueno, es que mi esposo a partir del accidente nunca más trabajó, entonces pues no habrá reunido los requisitos de la ley del Seguro Social y bueno, con esa negativa de pensión va y le tienen que pagar ese importe. Todo lo que venga en la Afore completo se lo van a pagar. Si a usted le dicen, bueno, vienes por la pensión de vejez, ok, no, si tienes derecho, te va a corresponder este monto. Lo que le van a pagar es la cuestión de vivienda 97, retiro 92 a 92, eso sí se lo van a pagar. Lo demás que es cesantía, vejez, cuota social, se va a ir a financiar su pensión. Entonces, todo depende cuál haya sido la historia laboral de su marido, Ángeles. Yo creo que nos puede pasar como quiera su teléfono para ir viendo, hablando respecto a cuál es el estado real del asunto de su marido, Ángeles. Y si la podemos ayudar, pues con todo gusto. Sí, bueno, Alma, el certificado de función lo tienen que agregar en algún momento. Esa parte debe estar, salvo que usted me diga que desde hace 2 años, pues, entonces sí hay algo raro.
Mándenos su información para poder checarlos, si le podemos ayudar, pues con gusto lo vemos. Claro que puede mandar a los hijos de su pareja, nomás que depende qué es lo que quiere usted. No es decir, todos podemos demandarnos a todos, pero que sea procedente, todavía falta. Es decir, ¿qué es lo que le quiere demandar a los hijos de su pareja? Si no le dan alimentos al padre, sí los puede demandar, pero eso es una cuestión familiar, una vía laboral o de seguridad social no sería. Es una cuestión familiar y obviamente los hijos tienen el deber de dar alimentos a los padres cuando llega una edad adulta. Pero una cuestión de mandar para que me den un certificado no sería como tal porque pues ellos no son registro civil. Si ellos tienen documentos, o sea, el hospital, cuando una persona fallece administrativamente, por lo que yo, la experiencia que yo tengo es, fallece la persona, el hospital inclusive no te da el cuerpo hasta que se llenan ciertos documentos, la, el, donde se hace la velación y donde se crema, etcétera, no recoge el cuerpo hasta que se llenan ciertos documentos y esos son los certificados de inmediatos, el certificado de muerte, que no es el acta de función, pero con esos documentos te la llevas para seguir haciendo ciertos trámites administrativos. Pero el instituto da parte, o el instituto, el hospital dan parte a la Procuraduría y hay un módulo de registro civil inclusive para sentar esa información. No creo que, o sea, no se lo van a saltar, eso va a suceder que se tenga que registrar. Eh, que asienten el certificado de función en el registro. No, eso tal vez denos su información para poder hablar más específicamente con usted, más particular, para poder saber qué hospital fue, dónde sucedió y tratar de poder buscarlo, pero buscarlo directamente de otra manera. Si es que en registro civil todavía no está. Esa sería mi recomendación. No sé si existan algunas dudas, algunas preguntas respecto a lo que nosotros hemos estado platicando, conversando respecto a la pensión de viudez. Algunas otras dudas. A las personas que ya les contestamos, pues también me gustaría que dejaran los nombres, los teléfonos, los contactos para poder hablarles y si siguen teniendo o si tienen más dudas, nosotros poder ayudarlos. Aquí en conclusión, para que ustedes tengan o sepan eh, los derechos que se tiene como viuda o que los derechos que pueden tener en el momento que suceda lo inevitable, entonces tendríamos que tener identificado, digamos que el afore de su pareja para poder saber cuánto es lo que se encontraba en registro, porque luego la gente tampoco sabe dónde está el afore, no saben qué afore tenía, no saben si tenían dinero ahí, si volvieron a trabajar. Y si no se tiene esa información, hay que ir a la Conducef, hay que ir a buscar dónde quedó el afore, porque pues, ahí en la Conducef es donde sí pueden tener totalmente dónde estuvieron, a dónde depositaba el afore, a dónde o a qué afores, qué afores tuvo en su vida laboral, porque existe un registro. Todos tenemos un afore, ese es todos, y si no tenemos uno comercial como con un banco, tendríamos uno, el del gobierno, que en su momento fue Afore 21, después se fusionó con Afore Banorte, pero todos completamente tenemos Afore y ahí hay mucha información y ahí hay dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde están ese tipo de documentos para poderlos, en el momento que sea necesario, ver, revisar y si tenemos dinero ahí, pues obviamente reclamar. Muy bien, Elma, nosotros tomamos su información. No sé si tengan alguna otra duda respecto a este tema. Hay muchísimos asuntos respecto a la viudez. Prácticamente son similares. La viuda también puede mandar un incremento de pensión cuando puede advertir que su esposo ganaba más o había trabajado con otras empresas y que el seguro no le cotizó correctamente. Se puede demandar esa parte. Obviamente hay que pelearlo, es un juicio, pero lo mismo que nosotros hemos insistido, lo que recomendamos es que tome usted la pensión de viudez, con la pensión de viudez que ya tiene, ahora sí demande,
¿Por qué? Porque si no, entonces entorpecería usted el tener ya un ingreso, entorpecería usted tener la posibilidad de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria, que es importante tenerla asegurada. Y fuera de eso, nosotros consideramos que todo lo podemos pelear. Por mi parte sería todo. Soy Daniel González Monsiváis de Safe Solutions Abogados y estamos para servirle. Muchísimas gracias por su atención.